presentarle está con nosotros Cayetana Arda de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, una gran líder con una oratoria directa y combativa. Así que todos la conocéis, no quiero quitarle más tiempo. Cayetana, cuando quieras. Bueno, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias al Club Siglo XXI y a Esther Muñoz por invitarme a participar en este acto y a todos ustedes por acompañarnos. Yo voy a empezar con una pregunta sencilla, ¿no? ¿Por qué estoy yo presentando a Esther Muñoz? Debería estar, no sé, Gabriel Rufián, o mi simpático interlocutor de los miércoles, el señor Bolaños. Y la respuesta es incómoda. La respuesta es exacto de nada. Es que vivimos tiempos de endogamia y de polarización. Hablamos entre nosotros, nos escuchamos a nosotros y nos presentamos entre nosotros. Y esto en el Club Siglo XXI tiene una, digamos, emotivo, creo que nos obliga a una reflexión. El club cumple 50 años, ha sido durante medio siglo un espacio de conversación, no de unanimidad, de conversación. Y hay que entender lo que esto significaba. En octubre de 1977, un mes después de la legalización del Partido Comunista, Fraga, que era entonces secretario general de Alianza Popular, presentó a Santiago Corrillo, que era entonces el secretario general del Partido Comunista. 42 socios se dieron de baja por esa presentación. Es decir, hubo protestas, hubo incomodidad, hubo tensión, pero hubo conversación. Y eso fue precisamente la transición española, una conversación nacional entre adversarios que marchaban en la misma dirección, en la dirección de la construcción de la democracia. Y hoy algo así sería imposible. Cuando he dicho lo de Rufián, no lo de Bolaños, nos hemos reído, claro. La conversación pública española está destruida. Basta seguir cualquier sesión de control de los miércoles en los que participamos. Aquí hay varios compañeros míos de la sesión del Grupo Parlamentario Popular, la propia portavoz, ¿no? Y lo digo yo siempre, ¿no? Se le hace una pregunta directa a un ministro, ¿no? ¿Qué hora es, señor ministro? Y la respuesta es siempre ultra, facha. Y también gracias. Y lo que digo es que la conversación pública está destruida no solamente en el hemiciclo o en el partido, sino que eso también se traduce en la sociedad. Hace unos días conocíamos la noticia de la cancelación de un acto en Sevilla, de un foro, ¿no? Entre periodistas, intelectuales, para hablar de la guerra civil, porque desde un lado, a la izquierda, se negaron a discutir, a debatir sobre la guerra civil con personalidades de dirigentes políticos de la derecha, ¿no? Es decir, hay un ambiente cañita, tóxico, de enorme polarización. Pero es muy importante entender esta cuestión previa, que es que la polarización no es un accidente, ni es bilateral, ni es fruto del ambiente general y que todos estamos en lo mismo, ¿no? Es la consecuencia de una estrategia deliberada. Se impone de arriba abajo y tiene responsables y un máximo responsable. No me voy a retrotraer a Zapatero el año 2004, cuando empieza todo, porque estamos en el año 2026 y el máximo responsable está en la presidencia del gobierno. Es decir, el objetivo de impedir la alternancia democrática hace que, como no puede gobernar por adhesión, intenta gobernar por división. Es decir, cuando el fin tuyo es el poder absoluto, el poder perpetuo, el poder seguir en el poder, tu medio se convierte en la polarización. Y ese es el resultado que estamos viendo hoy, un enorme cañismo y enfrentamiento. Y hay dos símbolos de esa polarización, que son el muro y el pinganillo. El muro que nos divide entre buenos y malos, que hace imposible que uno u otro esté hoy aquí, y el pinganillo ese que nos tenemos que colocar absurdamente, bueno, nosotros no nos colocamos en el Congreso, que es un símbolo al final de desconexión entre ciudadanos. ¿Y por qué vengo por ahí? ¿Cómo voy llegando a presentar a la figura que hoy nos acompaña, ¿no? Que hoy va a ser la protagonista? El objetivo esencial que tenemos en España va a ser la defensa de la España constitucional, del legado de la transición, por tanto, de lo que esta casa simboliza, y también la restauración de la conversación pública, la reconstrucción de la trama de afectos entre españoles. Para esa tarea no podemos contar ahora con los de enfrente,
porque de hecho ni siquiera toleran la discusión entre sí mismos. A Felipe González ya lo han echado del partido el otro día. Salieron varios ministros a explicar que el jarrón en la estantería ya no cabe y hay que sacarlo de la estantería, ¿no? Es decir, ni siquiera son capaces de conversar entre ellos, ¿no? ¿Cómo van a conversar con nosotros para defender las grandes cuestiones nacionales? Bueno, a Lambat directamente le culparon de la derrota, ¿no? Estando muerto, que ya es la realidad. Es decir, entonces vamos a tener que conversar entre nosotros mucho, intensamente, entre todos los que queremos defender la democracia, proteger el legado constitucional, y sobre todo vamos a tener que hablarle a los españoles. Y para ello hace falta de políticos con cualidades muy especiales y cualidades muy escasas. Políticos como Esther Muñoz. Yo diría que Esther Muñoz está de moda, pero eso sería una vulgaridad. Entonces no digo eso. Yo quiero decir que yo presento a Esther con enorme orgullo, con orgullo personal y orgullo político, y que siento orgullo de llamarla mi portavoz. Esther me representa y creo que los que nos dedicamos a la política sabemos que no hay nada más sagrado que ese valor de la representación, es decir, de cumplir adecuadamente con esa labor que tenemos de representación de los ciudadanos. Me representa su voz, su claridad, su voz clara, su voz articulada, su voz limpia y su voz auténtica. La autenticidad significa ser de verdad, decir la verdad porque eres de verdad. Y eso yo creo que los ciudadanos lo notan perfectamente en un político. Lo ven y lo huelen a través de la televisión, de las pantallas. Saben cuando un político es de verdad, cuando dice la verdad, cuando dice aquello que piensa. Y en el caso de Esther es así. Lo que ves es lo que es, y lo que es además es bueno. Pero quiero destacar otras tres, no sé cuánto tiempo tengo, probablemente muy poco ya me queda, pero quiero destacar tres cualidades muy importantes para este tiempo político. El primero, la primera cualidad o virtud importantísima de Esther, es que tiene un sentido moral de la política y de la vida, por tanto. Y eso tiene dos lecturas. En primer lugar, entiende que la política no es simplemente la gestión correcta de los presupuestos públicos. Una visión un poco tecnocrática de la política, ¿no? Bueno, hoy en día ni siquiera hay presupuestos, por tanto, los que hay se malgastan o se malversan, ¿no? Con lo cual, la buena gestión de los presupuestos públicos es una heroicidad. Pero, en fin, es una visión de fondo que entiende que el ser humano no es simplemente una máquina materialista, la que le importa su bolsillo, sino que los seres humanos somos animales morales a los que nos mueven las ideas, los ideales, los principios, los valores. Y Esther tiene esa visión moral de la política. Y en estos momentos esa visión moral de la política es, en mi opinión, absolutamente esencial. Si lo es siempre, lo es más en estos momentos. Estamos viviendo un tiempo no solamente, como digo muchas veces, de apocalipsis cognitivo, que también, es decir, el colapso de la capacidad cognitiva de nuestros interlocutores, se ríe Jaime Dorano, pero ya sabe a lo que me refiero, hay un apocalipsis ético, ¿no? Una auténtica podredumbre generalizada en el ambiente público, ¿no? Una degeneración acelerada, vertiginosa. La vida pública se está convirtiendo en un auténtico vertedero y basta leer los periódicos, que son muchos, nos acompañan periodistas para saberlo. Hay tanta basura en el ambiente que es difícil seguir la actualidad, ¿no? Y hace poco el presidente del gobierno, de hecho, pedía un rearme moral. Esther dice muchas veces que tiene este problema de la proyección, ¿no? Proyecta sobre el otro aquello de lo que carece. Yo que tengo las ramas argentinas, ¿no? Pues lo sentaría en el diván y efectivamente diría, ¿no? Esto es una cuestión de psicoanálisis, ¿no? Efectivamente pedía un rearme moral, ¿no? No voy a dar la larguísima lista de atropellos a la moral, me voy a centrar simplemente en dos o tres últimos, que es, claro, robar las primarias a tus propios compañeros de partido. Es que es alucinante, es una de las noticias de estos días, ¿no? O dos, decir que no recuerdas si tu carrera política la financió tu suegro con sus prostíbulos. Claro, es que nos acostumbramos, insisto, a cualquier cosa, pero es que el suegro del presidente del gobierno tenía saunas, prostíbulos. O tercero, y probablemente esta es, una vez que cruzas esta línea moral, todo a partir de ahí es posible,
es pactar con un partido que no condena o que jalea o que justifica el asesinato de tus propios compañeros de partido. Es decir, ustedes imaginan a Alberto Núñez Feijóo haciendo una sola cosa de estas. Ni siquiera la lista, insisto, larguísima que podría decir, ¿no? Amnistiar prófugos, indultar golpistas, plagiar tu tesis doctoral, enchufar a tu hermano en Badajoz, aprovechar tu mujer, insultar a jueces, todo eso no. ¿Se imaginan a Esther haciendo una sola cosa de estas? Pues tenemos al frente del gobierno una persona que hace todas estas cosas juntas, ¿no? Por tanto, evidentemente hace falta un rearme moral urgente, una dignificación de la política, y Esther representa esa forma de entender la política, una mujer decente para una política decente. Segunda virtud, y voy a intentar de verdad rápido, siempre me alargo, la valentía intelectual, ¿no? Esther no tiene miedo a las ideas y no tiene miedo a los debates. Es decir, piensa por sí misma y planta cara. Y eso lo hemos visto en lo que llamamos las batallas culturales. Estábamos hablando de ella, de su momento, ¿no? El famoso tablero inclinado que controla la izquierda. Pues ella ha plantado cara y sigue plantando cara en debates difíciles, ¿no? Ella dice que no le gusta que la llamen dura. Eso me han confesado. A mí me encanta que me llamen dura. El ánimo a que nos reivindiquemos las duras, ¿no? Porque claro, lo contrario de duro, ¿qué es? Flácido. ¿Qué prefieres? En fin, como dicen en Venezuela, una dura significa una valiente, una mujer libre y una mujer valiente, ¿no? Y eso también es Esther, que mira la realidad con ojos limpios, sin complejos, sin prejuicios, sin hipotecas, y por eso hace intervenciones magníficas, como la que hizo esta semana en el tema del burka, donde iba a decir desnudó, pero en el caso del burka es difícil la metáfora, a la izquierda en toda su hipocresía, pero también ha dado debates mucho más difíciles. El del burka es relativamente sencillo, es alucinante que la izquierda defienda que las mujeres deban ir tapadas con una manta negra por encima, ¿no? Debates como la propia inmigración, debates sobre la memoria histórica, que es un tabú en España, debates sobre unir a los españoles y no dividirlos, o debates sobre la propia condición de una mujer no victimista, ¿no? La mujer fuerte. Y Esther es eso. Y la última virtud, y ya me callo, me prometo, de lo que me parece absolutamente esencial, y es que Esther es una española esperanzada, es decir, milita en el optimismo, y a mí esto me parece crucial, ¿no? No es el optimismo ingenuo, panglosiano, ¿no? Ñoño, que no sabe, cree que todo va a ir fenomenal. No, es una actitud que convierte la esperanza en un motor, ¿no? Y el pesimismo está enormemente de moda en España. Y está de moda en muchos sitios porque es el principal aliado del populismo. El pesimismo te lleva a la conclusión de que en el fondo no tiene que venir un mesías, un caudillo, un salvador a poner orden, porque los españoles somos menores de edad y no ponemos a hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Y el sanchismo, como vimos siempre, es una forma de pesimismo. El sanchismo lo que hace es convencer a los españoles de que España no tiene remedio, de que España ha vuelto a fracasar, de que la Constitución hay que tirarla por ¿no? Que la Constitución está superada, de que España tiene que ser lo que sus odiadores quisieran que sea, un duelo entre dos Españas, un Frankenstein descosido, un desencanto. Y el problema que tenemos es que mucha gente de buena voluntad está empezando a comprar ese discurso de pesimismo. Dicen que el Estado ha fracasado, que la Constitución está agotada y que los españoles estamos abocados a la división. Se apuntan a la ruptura, a la demolición. Y nosotros no nos apuntamos ni al pesimismo, ni a la demolición, ni a la ruptura. Nosotros somos la reforma, es decir, la esperanza. No nos vamos a apuntar al fracaso español. Y en eso ahora vais a escucharla. Yo creo que eso es el mensaje más poderoso que vais a poder extraer de sus intervenciones y su actitud ante la vida, ¿no? Que España tiene un proyecto de reforma del Estado, de la democracia, de la nación, que no vamos a militar en el pesimismo antisistema, que tenemos un proyecto de reforma realista pero vigoroso, que España tiene problemas graves, evidentemente, pero también instituciones, sociedad civil, y aquí hay sociedad civil, y también una energía moral para superarlos y también los líderes necesarios. Es decir, que no vamos a dar la patada al tablero, sino que vamos a enderezar el país y retejer esa trama de afectos entre españoles, esos lazos de afectos, esa conversación que fue la que hizo posible la transición que esta casa encarna también y que Esther Muñoz representa. Así que con todos ustedes, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y también de la Esperanza. Gracias.
presentación. Compartimos también mesa con Paloma Esteban, corresponsal política en ABC, y con Álvaro Nieto, director del periódico The Objective, que luego intervendrán a lo largo del coloquio con sus preguntas. Veo también que está la cámara de Telemadrid, pero si ahí está la periodista, que me haga llegar una tarjeta, por favor. Y bueno, Esther, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a Paloma Segreyes, también a su madre. Si a mí me hubiera dicho hace unos años que yo hubiera protagonizado un PRI siglo XXI, no me lo hubiera creído. Nadie es un político en España que no pasa por aquí. Y la mayor parte de las veces que he estado en esta sala o en otras ha sido escuchando. Y estar yo hoy aquí protagonizando esto, pues la verdad es que para ese adolescente que se afilió con 18 años es un sueño cumplido, y yo quiero agradecerte que me hayáis invitado a estar aquí con todos vosotros. Este es un sitio de encuentro, de debate, de conversación, como perfectamente relataba Cayetana. Por aquí ha pasado lo más lustroso de nuestro país, ya sea de política, de cultura, de deporte. Aquí no ha habido cancelaciones. Recordaba esa conversación entre Fraga y entre Carrillo, que hoy sería imposible, no porque a mí no me hubiera importado que me hubiese presentado Gabriel Rufián, pero probablemente él se hubiera negado a presentarme, ¿no? Y yo aspiro positivamente, como dice Cayetana, a un país en el que se pueda debatir, en el que se pueda discutir, en el que se pueda no estar de acuerdo con el de frente y respetarse mutuamente, ¿no? Y por eso estamos trabajando en el Partido Popular. Quiero agradecer también a todos los compañeros diputados que están hoy aquí, que me sufren continuamente y que hoy vienen a escucharme de nuevo. Quiero agradecerles de verdad que un jueves por la tarde, que se podrían haber ido a su circunscripción, que estén aquí escuchándome de nuevo, porque me animan, porque son mi impulso, porque cuando les veo ilusionados porque salen a hacer una intervención, porque cada vez que me dan las gracias o me piden intervenir y yo veo que la gente tiene ganas, pues me ayudan a seguir y a levantarme cada día y saber que tengo a 136 personas detrás de mí empujando y que me empujan. Y yo quiero agradeceros de verdad que estéis en el equipo acompañándome. Quiero agradecer de manera muy especial a Cayetana que haya querido presentarme. Yo ya la admiraba antes de que ella me conociera, con lo que todo eso significa. Y que con esos ojos con los que ella ve el mundo, con ese sentido de la responsabilidad con el que ella milita en el mundo, me haya descrito como lo ha hecho, pues probablemente es uno de los mayores piropos que me puedo llevar políticamente, ¿no? Y aprendo de ella cada día, aprendo con ella cada día, la escucho, la imito en muchas ocasiones, porque lo que está bien, porque no se va a imitar. Hay otros que imitan las cosas malas, yo procuro imitar lo bueno, ¿no? Y es una inspiración para mí como mujer. Y te voy a explicar por qué no me gusta que nos digan que somos duras, porque para mí la dureza es rigidez. Y yo creo que en la vida también hay que ser flexible. Y si me tengo que autodenominar de alguna manera, me gusta más decir que soy una mujer fuerte. Y yo creo que tú también eres una mujer fuerte, Cayetana. Y por eso para mí eres una inspiración en un mundo en el que la izquierda nos etiqueta y nos cosifica. Es decir, estamos aquí, somos libres, no me etiquetas, no soy un cupo. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Quiero agradecer también a Paloma y al director de The Objective por querer estar hoy aquí en esta conferencia, ¿no? Paloma yo la conocí cuando llegué de vicesecretaria y también es una inspiración. En un mundo en el que a las mujeres jóvenes nos dicen repetidamente vas demasiado deprisa, corres demasiado, ya llegará tu momento, pues ver a una periodista de raza como es Paloma, estar en su sitio, tener sus ideas, estar ahora en una cabecera como es ABC, pues para mí es un privilegio que con todas las preguntas incómodas que me hacen, ella sabe que siempre que me hace entrevistas siempre le digo pregunta lo que quieras, salgo a puerta gallola, y Álvaro también lo sabe, se lo he dicho antes, pues yo quiero agradecerle que esté aquí. Y quiero agradecerle a Álvaro también, porque su medio está emergiendo en un momento en el que hay quien intenta que no haya libertad de prensa, en un momento en el que se señala al que disiente, en un momento en el que señalan a la prensa que fiscaliza el poder, que es lo que precisamente hace que una democracia sea plena. Pues yo quiero agradecer a Álvaro que esté aquí y quiero pedirle, por favor, que siga, que a pesar de los ataques, que no deis marcha atrás, que aguantéis, que sois fundamentales, que sois prioritarios, que España no sería una democracia sin medios como el tuyo, que no sois los únicos a los que atacan a la prensa libre, atacan al Poder Judicial, atacan a los políticos que no pensamos como ellos, pero que sois imprescindibles. Yo quiero agradecerte el trabajo que estás haciendo y me alegra tanto que sea un éxito el trabajo que estás haciendo
De verdad, muchas gracias por estar aquí. España vive un momento decisivo. ¿Cuántas veces todos los políticos que estamos aquí, y está la sala repleta, hemos dicho eso en un mitin? Ante cada elección que nos presentamos, ¿verdad? Veo cabezas que hacen así, municipales, autonómicas. Estamos en un momento decisivo y los ciudadanos, no sé si soy yo, No, yo tampoco. no quiero yo dejar a sordo a nadie. Hablo alto, pero siempre lo decimos, ¿no? Entonces ya no tiene efecto. Eso creaba efectividad ante la gente porque decían, ostras, es verdad, tenemos que decidir. Y ponías en alerta a la gente para... Claro, cuando lo has dicho una vez, 2 veces, 3 veces, pues la gente ya no te cree, ¿no? Pero es que estamos en un momento decisivo. Y voy a explicar por qué creo que España está en un momento decisivo. Cuando sean las próximas elecciones generales, que pueden ser la semana que viene, o pueden ser en agosto de 2027, España ya no va a ser la misma. Estamos en un momento decisivo porque España no es que vaya a cambiar si vuelve a venir Pedro Sánchez, es que España ya ha cambiado. Porque Pedro Sánchez ha roto las reglas del juego, ha roto las piezas del juego y ha reventado el tablero. Eso no había pasado nunca en estos 40 años, 40 y pico años de democracia. Luego España ya ha cambiado y por eso estamos en un momento decisivo. Y lo que nos estamos jugando es que si dentro de 1 año y medio, cuando haya elecciones, si no es antes, Pedro Sánchez vuelve a presidir el gobierno de España, España va a dejar de ser lo que ha sido hasta ahora. Ahora sí estamos en un momento decisivo. Difícilmente volveremos a ser iguales si Pedro Sánchez gobierna, porque lo hará débilmente, es evidente que no va a tener una mayoría absoluta, lo hará tras perder unas elecciones, probablemente, y si la izquierda suma de nuevo en ese Frente Popular que se está gestando de nuevo, es curioso, casi un siglo después, se está volviendo a gestar un Frente Popular, solo le quedarán 2 cosas más que dar a los que tiene tanta hambre. El modelo territorial, esa pretendida plurinacionalidad que no existe, que no ha existido en 5 siglos de historia de España, entendida como nación, y el modelo de Estado, la monarquía parlamentaria. No tiene más balas. Ya ha dado todo. Ha dado hasta las transferencias de competencias que son exclusivas del Estado. ¿Qué más puede dar? Solo le quedan esas 2 balas. Y si Pedro Sánchez preside el gobierno de España tras perder las elecciones y teniendo que pactar con todo lo que tiene ahora, va a tener que dar lo que sea por mantenerse en el poder. Por lo tanto, España ya no será la España que hemos conocido, la España en la que hemos nacido, la España que hemos estudiado, será otra cosa. Y por eso creo que estamos en un momento decisivo para la historia de nuestro país. Porque España ya ha cambiado, Sánchez lo ha cambiado todo, y como se perpetúa en el poder dentro de 1 año y medio, como yo creo que va a pasar, me refiero a que va a haber elecciones dentro de 1 año y medio, que el tipo va a aguantar todo lo que pueda, España va a dejar de ser lo que es. Y yo creo que es una idea que tenemos que ser conscientes y ser capaces de transferirla y de provocarla en los españoles. Y ante esto, ¿qué puede hacer el Partido Popular? Somos el partido más importante de España, somos el partido que ganó las elecciones, somos el partido que gobierna más comunidades autónomas, más ayuntamientos, más diputaciones, somos la primera fuerza de la Cámara, tenemos mayoría absoluta en el Senado. Entonces, ¿qué puede hacer el Partido Popular? Pues tenemos 2 grandes misiones. La misión de hacer una oposición crítica, firme, sin cuartel, pero también constructiva, inteligente, y voy a poner el acento en inteligente, porque las moscas no se matan a cañonazos como algunos creen, inteligente. Y nuestra otra misión es construir una alternativa. Ningún español de este país, vote al partido que vote, piensa que o Sánchez o Feijóo pueden ser presidentes, ninguna otra persona. Que votes, incluso la gente que vota a Vox sabe que el próximo presidente del gobierno va a ser o Feijóo o Sánchez, no va a ser Santiago Abascal. Por lo tanto, el Partido Popular se tiene que comportar como un partido que va a gobernar este país. Luego, nosotros no podemos ir prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Tenemos que presentar un proyecto real porque vamos a llegar al gobierno. Y por lo tanto, esa es otra de las grandes misiones que tenemos. Desde que ha comenzado esta legislatura, el Grupo Parlamentario Popular, que ha encabezado Miguel Tellado, nuestro secretario general en el Partido Popular durante mucho tiempo, ha presentado 60 proposiciones de ley, ya sea para modificar unas leyes, para eliminar otras, para crear unas nuevas. 60. Nunca ningún grupo en la oposición presentó tantas proposiciones de ley. Nunca. Es decir, los españoles saben lo que vamos a hacer cuando lleguemos, no porque lo prometamos, sino porque ya lo tenemos registrado. Multitud de leyes, ¿no? Hasta 60. Y yo, con vuestro permiso, querría centrarme en 10 cuestiones que yo creo que son fundamentales, prioritarias para los españoles y que les ocupan en el día a día, más allá del ruido de la tele, más allá del circo en el que vivimos muchas, bueno, más que circo, en la guardería en la que a veces vivimos en el Congreso,
con esa madrastra que tenemos ahí de presidenta, que siempre saca el látigo a los mismos, que siempre tiene manía a los mismos, que siempre favorece a los mismos, en fin. Pero hay 10 cuestiones que yo creo que son muy importantes para los españoles. El primero de las cuestiones es, sin ninguna duda, sin ningún género de duda, la vivienda. Es una cuestión que no solamente preocupa a las personas que no tienen una vivienda o que son incapaces de acceder a la compra de una vivienda, ya comprar, incluso alquilar tú solo con tu pareja para poder comenzar un proyecto de vida. O sea, ese tema preocupa a sus familias, a sus amigos, es decir, es una cuestión de Estado, de nación. Hasta hace unos años, el sueño de la vida de un joven era estudiar una carrera, estudiar un módulo, formarse, tener un empleo, trabajar, empezar los primeros días, empiezas a tener un sueldo mejor, te puedes alquilar una casa, te vas de casa de tus padres, tienes tu propia vida independiente, conoces a alguien, o no lo conoces y tienes tu vida solo porque te da la gana, pero te compras una casa, y era el sueño. Ese sueño es inalcanzable para el 90% de las personas hoy. Y cuando los jóvenes de hoy, y cuando digo jóvenes me refiero a la gente de mi generación de 40, porque es que hay mucha gente de 40 que no tiene una casa en propiedad. Se da cuenta que vive peor que sus padres, que a los 40 empezaban a comprarse a lo mejor su segunda residencia, pues se frustran. Dicen, yo hice todo lo que me pedisteis. Me formé, estudié, hice prácticas, salí al extranjero, volví, hice un Erasmus, 6 idiomas, trabajo, y con lo que trabajo no me da para comprarme una casa. No me da para vivir en un alquiler yo solo o con mi familia. Y por lo tanto es una de las primeras cuestiones que el Partido Popular tiene en su frontispicio, de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando lleguemos. Tengo aquí a Juan Bravo, que lleva trabajando en ello durante 3 años, y ya tenemos registrada una ley de vivienda, tenemos registrada una ley del suelo, tenemos registrada una ley antiocupación. Más suelo, favorecer que se puedan construir viviendas, que en 4 años se puedan construir en España 1 millón de viviendas. Ese es el sueño, esa es la promesa, es el proyecto del Partido Popular para todos los españoles. Que en 4 años se inicie la construcción de 1 millón de viviendas. Que quien ocupa una casa ilegalmente se vaya a la calle. Los jetas a la calle. Dar seguridad a quien tiene viviendas y las puede poner para alquilar y las puede poner para vender. Facilitar a los constructores que puedan construir. Que se acabe la burocracia que impide que quien quiere innovar, quien quiere construir, quien quiere progresar, pueda hacerlo. Ese es el proyecto del Partido Popular. La segunda de las cuestiones que preocupan a los españoles, la inmigración. Habitualmente me preguntan los periodistas, oye, pero ¿por qué habléis ahora de inmigración? Y digo, hombre, es que hace 4 años no era algo que la gente percibiera como un problema, pero no es una cuestión solo de España. Cuando uno mira a Europa, la percepción de que la inmigración es un problema está llevando a primeros ministros nada sospechosos de ser fascistas, como el del Reino Unido, a modificar toda su legislación. Y los países europeos se han puesto de acuerdo en el Pacto de Asilo e Inmigración para llevar a cabo medidas que frenen esas oleadas de inmigrantes irregulares que vienen muchas veces, la gran mayoría, a través de mafias que ponen sus vidas en riesgo y les lanzan al mar sin importar en absoluto que puedan llegar o no a su destino, ¿no? Con falsas promesas cuando llegan aquí. Por lo tanto, el Partido Popular tiene un plan contra la inmigración. Si vienes a mi país es con un contrato de trabajo. Las regularizaciones que se han hecho en este país hasta ahora, salvo las de Zapatero y Caldera, iban asociadas a un contrato de trabajo. No había el número que tenemos ahora de inmigrantes en España como era cuando estaba Aznar. Y por tanto en el Partido Popular insistimos, inmigrante que viene con un contrato de trabajo. Igual que salieron los españoles de España en los años 30, 40, 50, con un contrato de trabajo. Si vienes a mi país a delinquir, te vuelves a tu país. Si no te gustan nuestras tradiciones, nuestra cultura, y además pretendes imponer la tuya, España no es tu país. Hay otros países, España no es tu país. Es muy sencillo, y el plan del Partido Popular yo creo que es muy razonable. Inmigración legalizada, ordenada, jurídicamente posible, porque quien dice que se puede regularizar masivamente no es humanitario, lo que está generando es el caos, que es todo lo contrario a la humanidad, y quien dice que se puede deportar masivamente está mintiendo a la gente. Yo sé que la verdad a veces no es tan viral, la verdad no es viral en TikTok, pero yo prefiero la verdad. Tercer cuestión, los autónomos de todo tipo y condición. Es una de las grandes señas de identidad del Partido Popular y vamos a seguir insistiendo en ello. Y yo creo que es importante que los autónomos sepan que no van a volver a ser tratados como enemigos públicos número 1 de los españoles. Tenemos un gobierno que les trata como enemigos, que les fiscaliza con inspecciones laborales continuamente, con inspecciones fiscales continuamente, les fría impuestos. Son el elemento a batir, porque además tú oyes hablar a la vicepresidenta del gobierno y parece que
esclavizan a los trabajadores, no, en lugar de ser los que le dan trabajo a la gente, los que facilitan que la gente se pueda independizar, que pueda tener su proyecto de vida, los que ponen en cuestión sus recursos, su dinero, su proyecto, son los enemigos. Pues cuando esté el Partido Popular, no solo no serán los enemigos de España, sino que serán los primeros aliados del gobierno español para traer prosperidad a nuestro país. Y eso en el Partido Popular lo tenemos muy claro. Cuarto pilar, la seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Es curioso porque ayer los antifascistas número 1 de este país hablaron de seguridad en su mitin. Me sorprendió. Claro, ellos tienen la gran suerte de que cuando dicen que en sus barrios hace falta seguridad, nadie les llama fascistas ni racistas. Bienvenidos a la extrema derecha, señores Rufián y Emilio de Más Madrid, bienvenidos. La seguridad es muy importante. Y además yo creo que cuando un gobierno niega un problema, genera odio, genera miedo. Si tú estás en un barrio en el que te da miedo salir a la calle, un barrio en el que siempre hay delitos, un barrio en el que te da miedo que tus hijos salgan a la calle, que vayan a jugar al parque, que te están robando todo el día, que te entran, que tienes una casa llena de ocupas, y el gobierno te dice que eres un racista, al final acabas yendo a las posiciones más ultras. Luego, el mayor generador de ultras de este país es Pedro Sánchez, porque niega lo que millones de españoles viven a diario, en su vida diaria. Quinto pilar, fundamental, la educación. Una nación que no tiene una educación de primera está condenada al fracaso. Y para el gobierno de España la educación no es ni prioritario, ni secundario, ni terciario. Los informes PISA son devastadores. Frente a eso hay comunidades del Partido Popular que llevan años siendo líderes no solo en España, sino en Europa. Acompañando a los profesores, formando a los profesores, poniendo clases de refuerzo a los niños para que lleguen al nivel, en lugar de bajar el nivel para que todos estén en el nivel de abajo. Ese es el modelo del Partido Popular que, por cierto, funciona. Ahí está Galicia, ahí está Castilla y León, ahí está Madrid. Ahí están las comunidades autónomas que llevan muchos años con modelos de educación del Partido Popular y que están funcionando. La educación no es un laboratorio ideológico como lo trata la izquierda, es un ascensor social. Y así es como lo tenemos pensado en el Partido Popular. Sexto pilar, sanidad y servicios sociales. Tenemos un gobierno de España que en lugar de favorecer a las comunidades autónomas para que den mejores servicios, ataca a las comunidades autónomas porque cree que saca rédito político. Tenemos una ministra, la sexta en 7 años de sanidad, que se ha enfrentado a todo el sector. A todo, no dejaba a nadie, a títere con cabeza. Se dedica a hablar del cannabis para que se pueda fumar cannabis, pero de todo lo demás no quiere hablar. No quiere hablar de que faltan médicos, de que faltan enfermeras, de que falta personal sanitario. Eso sí, cuando uno va a la sanidad que regenta el gobierno de España, que es la de Ceuta y de Melilla, es la peor de España, con los médicos peor pagados, con las guardias peor pagadas, sin médicos. La gente se tiene que ir a Málaga en avión porque no tienen quien les atienda. Ese es el modelo que tiene el gobierno de España y el modelo que defiende Pedro Sánchez, que le ha dado una cartera tan importante como sanidad y servicios sociales a comunistas. Eso es lo que le importa a Pedro Sánchez, la sanidad de nuestro país y los servicios sociales de nuestro país. Séptimo pilar, fortalecer las instituciones. Y quiero ser muy clara en este aspecto porque se está repitiendo mucho, se hace muy viral. Lo ha apuntado Cayetana. El problema que tiene España no es el sistema, no es la Constitución del 78, no es el Estado autonómico, desde luego no es la Casa Real. El problema que tiene España es Sánchez y su gobierno. En España hemos vivido 45 años los mejores momentos de la historia de nuestro país, gracias a esa Constitución, gracias a esa transición, gracias a la Casa Real, que ha sabido ser el equilibrio entre fuerzas políticas, gracias a las comunidades autónomas que han conseguido descentralizar. Ahora bien, hay quien ha abusado de la descentralización y eso ha generado esa función. Es evidente, es evidente. Pero el problema no es la descentralización, es el uso y el abuso de la descentralización y la manipulación para generar identidades que han hecho algunos. Porque hay comunidades autónomas como Castilla y León, donde nunca ha habido independentistas, que tenemos la mejor educación, la mejor sanidad y los mejores servicios sanitarios y sociales de España. Y no nos ha hecho falta el agravio comparativo como han hecho los independentistas de Cataluña. Luego la descentralización ha servido. No es el problema. Es verdad que es el recurso del populismo, ¿no? Si no funciona todo, ¿qué resolución van a dar ellos, no? Octavo pilar, recuperar las clases medias. Hay un debate que se está dando en redes sociales que me está sorprendiendo muchísimo, o no tanto quizás, no sé. Estefanía Molina, que es una politóloga que ha estado en varios canales de televisión y radios y habitualmente participa en tertulias políticas, es una mujer muy inteligente, joven, que se ha sabido hacer paso, a pesar de que la mayoría de los que van a las tertulias son machos alfa.
y ha escrito un libro en el que habla de cómo hay que recuperar la clase media, ¿no? Y ella explica que es hija de un guardia civil, que toda su vida vivió en cuarteles de la Guardia Civil, que iba pasando por toda España, y que su madre primero limpiaba casas y que después tuvo una pequeña tienda. Y ella habla en su libro de cómo hay que fortalecer y recuperar la clase media. Porque es curioso que tenemos un país en el que el gobierno se felicita de que cada vez más gente gane el ingreso mínimo vital. En lugar de felicitarse de que la gente gane más dinero, se felicitan de que la gente cada vez gana más el ingreso mínimo vital, que cada vez se parece más al salario mínimo. Entonces están haciendo un país de trabajadores pobres. Trabajan 8 horas, no se pueden alquilar una casa, no se pueden comprar una casa, no llegan a final de mes, no pueden viajar, no pueden formar una familia. Ese es el país que quiere la izquierda, esos y todos subvencionados y dependientes del Estado. Pues ella defiende la recuperación de las clases medias y la izquierda la está atacando porque la izquierda le dice que ella no es hija de una clase media, una hija de un guardia civil y de una mujer que limpiaba casas para poder darle una educación a Estefanía. Porque la clase media no es la gente que trabaja por cuenta ajena, es solamente la gente asalariada. Es decir, Cristiano Ronaldo es clase media para la izquierda de este país. Es curioso, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que creo es que a la izquierda no le gusta la clase media, ni que sea pujante, ni que sea fuerte, ni que sea independiente, ni que sea libre. Y eso es lo que cree en el Partido Popular. Gente que puede tomar sus propias decisiones, que gana su dinero para tomar sus propias decisiones, que sus decisiones no van derivadas de tener una ayuda, de tener una subvención, de fortalecer a la gente para que pueda ser libre, que es todo lo contrario a lo que quiere la izquierda. Hoy estuve en la charla que daba José María Aznar hablando en la presentación de un libro sobre Tocqueville, un liberal único, y hablaba de cómo el socialismo es la nueva servidumbre. Nos quiere siervos, dependientes, y es verdad. No quieren una clase media fuerte, no quieren gente formada, quieren gente apaciguada, acostumbrada a que el Estado les provea de todo lo que necesitan. Noveno pilar, una financiación autonómica justa. Es evidente que si creemos en la descentralización de las competencias, tiene que tener una financiación justa para poder dar esos servicios públicos en los que creemos. Y décimo, y más importante, volver a dignificar la política. Cuando yo era pequeña, un ministro era una aspiración, era... ¿Y qué es ahora ser ministro? ¿Qué es ahora? La gente enciende la tele y nos ve en el Parlamento y le da vergüenza ajena. Álvaro está aquí, que es del Consejo de Dirección, su hija y su mujer vinieron el otro día a verlo. Tuvimos un pleno bronquísimo. Claro, es difícil no tener plenos broncos, porque el gobierno tiene escándalos. Si les hablas de sus escándalos, salen con la metralleta los ministros contra ti, luego se convierte en un pleno bronco. Con lo cual, si no queremos crispación, lo que tiene que hacer el PP es callar. Dejarles y callar, y así no hay crispación. Porque si el PP les exige explicaciones, es que crispamos. Entonces, es un equilibrio difícil. Y su mujer y su hija le decían, chico, no se entendía nada de lo que decís ahí, es una vergüenza. La gente que nos ve de fuera alucina. Y yo lo entiendo, y por eso creo que es tan importante volver a tener un presidente del gobierno que dignifique la política y que vuelva a la política seria, rigurosa, aburrida, en el que no hay escándalos cada día. En eso está el Partido Popular. Luego, si tenemos el proyecto, las ganas y el líder, a muchos de los que estamos aquí os va a sonar también lo que os voy a decir. ¿Y por qué os tengo que creer si os dimos una mayoría absoluta y no hicisteis nada? Como veis, hago preguntas incómodas antes de que me la haga la prensa. Y entonces, yo digo, sí, es verdad. Cuando estuvimos en el gobierno en 2012, Rajoy encaró la peor crisis económica que había tenido nuestro país en los últimos 45 años y tenía la enorme tarea de rescatar España para que no fuera rescatada por quien venías a recortar todo lo que teníamos. Y lo hacía además con unas cuentas terribles después del gran legado que dejó ese líder planetario, interplanetario que fue Zapatero. Y se olvidó de la política. Es verdad. Y mucha gente no lo entendió. Es verdad que probablemente acertó con que lo prioritario hubiera sido que nuestra economía no cayera, porque entonces ni política ni economía, y nos hubiéramos ido todos del desagüe. Pero entiendo que la gente diga, os dimos una mayoría absoluta y no cambiasteis las cosas. Y yo digo dos cosas. La primera, tenemos un líder que ya ha demostrado que cumple lo que dice. Feijóo ha tenido 4 mayorías absolutas consecutivas. Ningún presidente del gobierno de este país ha tenido mayorías absolutas consecutivas. Es más, ha habido 2 líderes que no han tenido ninguna mayoría absoluta, Zapatero y Sánchez. Es más, Sánchez llegó perdiendo las elecciones y ahora sigue gobernando tras haber perdido las elecciones. Pero Feijóo es una persona
que ha ganado 4 veces consecutivamente, lo cual quiere decir que los gallegos saben que lo que dice es cierto. No tiene que prometerlo, es que ya lo ha demostrado 4 veces. Luego, decimos que vamos a hacer cosas y que las vamos a cumplir porque tenemos un líder que ya ha cumplido. No promete, ya ha cumplido, ya lo ha demostrado. Y en segundo lugar, qué importante es la experiencia en la vida y sobre todo en la política, ahora que hay tantos adanistas que se creen que están descubriendo la rueda. Porque la experiencia te da una cosa que para mí es fundamental, que es un valor que me han inculcado en mi familia, clave. La experiencia te permite aprender de los errores. Quien no se ha equivocado, es difícil que no lo vaya a hacer. Es verdad que defraudamos a gente y hemos aprendido de ello. Por lo tanto, a todas las personas que nos hacen esa pregunta, yo les quiero decir, ya acabo de meter la última hoja, ¿eh? El PP tiene por delante un reto histórico. Tenemos una gran responsabilidad, no solo, desde luego, no con el partido, desde luego con Feijóo, pero no con Feijóo, con los españoles, que es más importante, y con nuestro país. Y tenemos una gran gesta por delante, que no es grande por ser una gesta, sino porque es difícil. Y es muy difícil, la situación del Partido Popular es muy difícil. Porque queremos concitar a una gran mayoría de españoles en un proyecto único, que es el del Partido Popular. Y eso implica concentrar a personas que piensan distinto. La izquierda lo tiene muy fácil, porque el votante de izquierdas habitualmente se conforma con que no gobierne la derecha. Pero la derecha no se conforma solo con que no gobierne la izquierda. Quiere principios, quiere valores, quiere gestión, quiere que las cosas se hagan bien. Y cuando tú concitas un proyecto para millones de españoles, tienes que tener claro que no todos piensan igual. Y yo me niego a que la alternativa de este país sea la otra cara de la moneda. No quiero una alternativa revanchista que le haga a Sánchez lo mismo que él nos hace a nosotros. Quiero un proyecto en el que entremos todos, que quepamos todos, que se pueda debatir y que se pueda hablar de todo en la vida. El PP no aspira a ser esa doble moneda del sanchismo. Y esto es lo que pienso al levantarme cada día. Tengo días en los que me levanto y digo, ¿qué cojones hago aquí? Perdón. Y me recuerdo por qué me afilié. Me afilié en 2003, cuando el Prestige, cuando la guerra de Irak. Yo soy de emociones fuertes. Y fue el momento en el que me afilié, en el que quise militar, en el que quise dejar claro al mundo que yo militaba en el Partido Popular. Y pienso en la esperanza de millones de españoles que están puesta en nosotros, incluso de algunos que ni siquiera lo saben. Lo mejor está por llegar cuando llegue el Partido Popular. Y cuando hay que tomar decisiones difíciles, y al Partido Popular le está tocando ahora tomar decisiones difíciles, a veces acertadas, otras veces no acertadas, a veces se comprenden, otras veces no se comprenden, lo que me digo a mí misma es una pregunta ante una decisión. ¿Qué es lo mejor para los españoles? Cuando uno se responde con sinceridad, creo que siempre acierta. Muchas gracias. Preguntas, yo casi pediría que no me mandéis más. Álvaro, si quieres tú empezar. Muchas gracias. Muchas gracias al Club Siglo XXI por invitarme una vez más a estar aquí y por supuesto muchas gracias a Esther por esas palabras tan cariñosas que has tenido. Me pedías que siguiéramos, no te preocupes, tranquila, no hace falta ni que lo digas porque vamos a seguir, entre otras cosas porque no tenemos miedo. A ver, mi primera pregunta iría en el sentido de que estamos viendo con las últimas elecciones y todavía ahora nos quedan en el futuro cercano otras dos, que hay una parte del electorado, seguramente de derecha o de centro derecha, que está eligiendo otra opción diferente al Partido Popular. Entonces me gustaría preguntarte qué crees que debería hacer el PP, qué crees que debería hacer algo concreto para volver a ilusionar a esa gente, de tal manera que si tienen alguna duda entre PP y Vox, al final acaben depositando la papeleta del Partido Popular en la urna. ¿Qué deberían hacer los dirigentes del Partido Popular? ¿Cómo debería llamar o apelar a esos votantes el Partido Popular? Porque da la sensación que muchas veces, o al menos esos electores, yo hablo con mucha gente que tiene esas dudas con el PP, que no os cree, como tú has dicho, pero muchas veces me dicen que el problema es que falta ilusión, que no encuentran un proyecto ilusionante. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo hacer que el PP vuelva a ilusionar a esa gente? Bueno, estamos en un momento muy complicado y lo he
he dicho en mi intervención, ¿no? El PP no lo tiene nada fácil, no lo ha tenido nunca. Siempre se ha criticado el PP cuando estábamos en la oposición. De Aznar se decía que era una persona sin carisma, que no era un liderazgo, que no era capaz de encontrar a ministros que fueran identificados por las personas. No voy a decir todo lo que se dijo de Rajoy antes de que llegara al gobierno, ¿no? Y por tanto nunca lo hemos tenido fácil, nunca nos lo han puesto fácil. Yo lo que le diría a los españoles es un poco lo que he venido a decir aquí. ¿En qué España quieres vivir dentro de 1 año y medio? Hace 3 años tuvimos una oportunidad y no la conseguimos. Es evidente que la división del voto, y no voy a apelar al voto útil, que yo sé que está muy de moda, porque creo que cada uno vota a quien le da la gana. Pero lo que sí le digo a la gente es que piense para qué quiere votar. Si lo que quiere es quitar a Pedro Sánchez y que haya una alternativa en este país, sabe que su papeleta es la del Partido Popular. Y si volvemos a cometer los errores del 2023, podemos volver a obtener el mismo resultado. Cuando uno no cambia las cosas, se comete el mismo resultado. Hay un proyecto, hay un líder. Nosotros presentamos alternativas. Yo sé que esto no es viral. Claro, es que es muy complicado hacer política en un momento en el que la gente, 1, está enfadada, 2, están frustrados, 3, están bombardeados por información, no solamente de medios de comunicación veraces, sino también por las redes sociales. A mi pobre abuela, que tiene 90 años y tiene WhatsApp y tiene Twitter, claro, ella sabe hacer scroll y todo de maravilla. Y la bombardean con mensajes que me dicen, pero ¿por qué me sale a mí lo de rufián si yo no quiero que me salga? Y no entienden, ¿no? Entonces, en esa tecnología en la que estamos y en ese momento político en el que estamos, yo creo que el Partido Popular tiene que ser, 1, claro, 2, y muy importante, coherente. La gente ya no entiende que cambiemos de versión, coherente. 3, humilde para reconocer cuáles han sido nuestros errores. Y 4, trabajadores. Yo me estoy recorriendo todas las sedes de España y a todo el mundo le estoy diciendo lo mismo. Tenemos que dar ejemplo porque la ejemplaridad en estos momentos es clave, porque si no, somos pasto del populismo. Tenemos que ser más ejemplares y ya me callo. No, es que te iba a decir en esa línea, me pregunta Per, autónomo, empresario, que está en la sala, ya que hay algunos militantes del Partido Socialista que no están contentos con alguna de las cosas que están pasando, ¿tú ves alguna posibilidad que alguna persona del PSOE pueda votar a la derecha? Bueno, yo creo que esa gente que ya no iba a votar al Partido Socialista, en gran medida ya dejó de votar al Partido Socialista en 2023, ¿no? Es verdad que estamos viendo cómo en Extremadura, en Aragón, la izquierda mucha gente se está quedando en casa porque no está de acuerdo y está castigando severamente a Pedro Sánchez. Yo pienso en militantes, como me has preguntado, del Partido Popular, y a mí me resultaría muy difícil, si alguna vez estoy enfadada con el Partido Popular, votar al Partido Socialista. Me resultaría menos difícil quedarme en casa. Pero milita en el Partido Socialista porque lo que tengo claro es que el Partido Popular no es un partido socialdemócrata. Si fuéramos un partido socialdemócrata, yo no estaría en el Partido Popular. Ahora bien, somos un partido que aspira a tener una gran mayoría de españoles en torno a nosotros. Un partido que aspira a no confrontar, a que no haya odios, a que no haya muros, no renunciando a nuestros principios, no renunciando a nuestros valores, pero haciendo un proyecto que sea lo más amplio posible para que todo el mundo esté integrado en él. Vamos, a imagen y semejanza de lo que es España. Gracias, Paloma. Bueno, hola, por ser breve me sumo a los agradecimientos al Club Siglo XXI, que es un foro maravilloso, me alegro mucho de estar aquí, y por supuesto a Esther. Bueno, yo sigo un poco en esta onda porque tengo la impresión de que hay bastante interés en la derecha y en el entendimiento de la derecha, y creo que es porque aunque hablamos mucho de Pedro Sánchez, que no da síntomas desde luego de irse antes de tiempo, todo puede pasar, esto es España, pero no parece. Las elecciones que estamos viendo en las autonomías y las encuestas hablan de que la derecha va a gobernar en este país en el próximo ciclo electoral. Y efectivamente hay sumas muy notables de las dos formaciones de la derecha, de PP y Vox en las autonomías, pero da la impresión de que muchos electores se preguntan, Esther, si va a ser posible ese entendimiento, porque estamos viendo que está siendo complicado en las comunidades autónomas. Yo creo que tú eres una de las dirigentes del PP que públicamente insistes mucho en que ese entendimiento de la derecha debe producirse, pero creo que mucha gente se pregunta si va a ser así, porque hay otras personas, otros dirigentes dentro del PP que son muy conscientes, o ellos dicen ser muy conscientes, de que el partido rival pues se dedica muchas veces a desestabilizar a la fuerza mayoritaria que es el PP.
¿El PP y Vox están en condiciones de dar garantías al electorado de la derecha en España, que cada vez parece más cuantioso, de que habrá un entendimiento y no ocurrirá como en la izquierda hemos visto, que muchas veces hay más desgobierno que gobierno? Yo creo que tiene que haber entendimiento. Estoy convencida de que va a haber entendimiento. No veo otra opción. ¿Cuándo hubiéramos pensado que en Extremadura el 60% de los extremeños iban a votar a la derecha? En Aragón, que no ha habido mayorías absolutas, hemos visto lo que ha sacado la derecha por el 50%. No me cabe otra opción. ¿La gente por qué vota al PP? Porque no quiere que gobierne Pedro Sánchez, porque no quiere que gobierne la izquierda. ¿La gente por qué vota a Vox? ¿Porque no quieren que gobierne Feijóo? No, porque no quieren que gobierne la izquierda. Luego, si dificultan el entendimiento entre las fuerzas de la derecha para evitar que la izquierda siga arruinando y destruyendo nuestro país, tendrán que explicárselo a sus electores. Pero yo creo, y soy una firme convencida, de que va a haber entendimiento y de que tiene que haber entendimiento. Y esto no va de que tú apliques todo tu programa y yo derogo todo el mío, o de que yo aplique todo el mío y tú derogues todo el tuyo. Pues habrá que llegar a acuerdos y buscar lo que nos une. El otro día ha habido un ejemplo clarísimo. Ambas formaciones estamos en contra de que el burka y el niqab, mujeres invisibilizadas, borradas, señaladas por nuestras calles, puedan seguir estando. Pues hay cosas que nos unen. No puede ser que en lo que no nos parecemos, que son muchas cosas, ojo, y es evidente que somos dos fuerzas políticas y no pasa nada. Pero nos tenemos que entender. A mí me separa mucho más del PSOE que de Vox. ¿Y los españoles qué están diciendo? 60% de votos nos están dando una oportunidad. Yo si fuera quienes, porque escucho a muchos dirigentes de Vox últimamente en los medios de comunicación insistir en, no está nada atado, puede haber repetición electoral, ah, pero ¿quieres que haya repetición electoral? O sea, es lo que quieres. No estás conforme con que el 60% de los extremeños, yo sé que tú eres tercero y yo primero, pero oye, es lo que han votado. Entonces, insistes en que va a haber repetición porque quieres que haya repetición. Yo no. Yo no quiero darle ni la más mínima oportunidad a la izquierda para que se reagrupe y pueda hipotéticamente ganar. Y vuelvo a insistir, frente a una izquierda que está haciendo amagos de un frente popular, a ver si ahora va a resultar que tenemos la posibilidad y la oportunidad de que los españoles nos den un gobierno y lo vamos a frustrar. Bueno, sé que está aquí de Televisión Española Aitor Lourido. No sé si quieres hacer alguna pregunta. No sé dónde estás. ¿No? Bueno, pero párate parado, aunque no quisiera que te hiciera la pregunta. Pues me pide la palabra el embajador de España. Sí, ¿por dónde está? Para que le acerque un micrófono. Bueno, pues lo he explicado todo tan bien que se hace la gente simpática. a Estonia. Si me lo ponen con letra mayúscula lo agradezco, porque las letras tan bonitas como esta, como del médico, es más. Menos mal que Cayetana me la ha leído. Soy Amo desde la Embajada de Estonia. Entonces, sí, he escrito también. Para mí, no he escuchado sobre las cosas de seguridad internacional, de seguridad global. Entonces, nosotros de Estonia y creo que países bálticos también quisiéramos saber cómo cambiará la política de seguridad global. Con el Partido Popular. Sí, gracias. Bueno, para empezar, no mentiremos a nuestros socios. No verán ustedes a Feijóo, presidente del gobierno español, diciendo en una reunión de la OTAN una cosa y saliendo y diciendo la contraria, que va a incumplir todo lo que les ha prometido dentro y que ha firmado dentro. Eso no va a pasar. No crearemos conflictos con países aliados que pueden ayudar en la defensa de nuestra seguridad de nuestros países. Eso no va a seguir pasando. No van a encontrarse a un gobierno en el que un ministro diga que hay que salirse de la OTAN y que no hay que invertir en defensa y el presidente del gobierno prometiendo lo contrario. En el Partido Popular tenemos muy claro que es muy importante conservar el orden internacional, estar del lado de nuestros aliados, ayudar a nuestros aliados cuando son atacados. Somos plenamente conscientes del momento histórico que también tiene el mundo en estos momentos. No quería parecerme a Zapatero y por eso no he ahondado en política internacional. Además, no soy una experta y no voy a mentir. Pero es evidente que el mundo está cambiando. Es evidente que si quieres que las democracias sigan decidiendo lo que pasa en el mundo, tienes que conseguir que tengan fuerza para hacerlo.
frente a otras potencias que están consiguiendo fuerza, que quieren que no haya democracias. Y por tanto, si no tienes clara tu política de defensa, tu política de seguridad, es muy difícil hacerlo. Y desde luego hay que hacerlo de la mano de nuestros aliados. No vamos a hacer lo que hace Pedro Sánchez. Álvaro. Evidentemente, comentabas al principio que vivimos en la anormalidad, ¿no? Llena de escándalos continuos todos los días, ya no uno al día, sino varios cada hora. Pero sin embargo, resulta paradójico cómo las encuestas siguen ofreciendo, las encuestas y las elecciones últimas que se han celebrado en España, siguen dándole al Partido Socialista un porcentaje de voto bastante alto, al menos en mi impresión, porque claro, con la que está cayendo, parecería que el Partido Socialista, no sé, en unas elecciones generales debería estar ampliamente por debajo de los 100 escaños. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que está pasando en España para que, a pesar de todos los escándalos que estamos sacando a la luz, los ciudadanos, o al menos una parte de los ciudadanos, no ha llegado a tomar conciencia de la gravedad del problema? Bueno, yo creo que también Pedro Sánchez, que ha situado al Partido Socialista en posturas radicales que antes tenían Podemos, ha ido asumiendo todos sus postulados, ¿no? Está haciendo cosas que antes hubieran sido impensables. Hace 4 años, 6 años, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que el Partido Socialista hubiera pactado con Bildu. Y ahora lo hace, ¿no? O sea, es decir, el Pedro Sánchez de hoy ha matado al PSOE. El Partido Socialista, como lo entendíamos como un partido socialdemócrata, hasta el punto de expulsar del partido a socialistas como Felipe González, es evidente que ha hecho que Pedro Sánchez esté vampirizando otras fuerzas de izquierda radical, como es Podemos, como es Sumar, como es incluso independentistas. En Cataluña ahí ya han sacado un gran resultado, entre otras cosas porque ha ido vampirizando a Esquerra Republicana. Es decir, que como ha ido comiéndose todos sus postulados, pues ahora le votan a él, ¿no?, como si fueran independentistas. Y vuelvo a decir algo de lo que he hablado antes. Para mucha gente de izquierdas de este país, lo único importante es que no gobierne la derecha. El hablar de muros, el hablar de odio, deshumanizar al contrincante, que es lo que hace Pedro Sánchez continuamente con Feijóo, eso hace que mucha gente de izquierdas no vea los escándalos, no vea todo lo que está haciendo, y que por encima, sí, es verdad que han robado, sí, es verdad que han contratado a prostitutas, sí, es verdad que han nombrado al fiscal general de Estado y es un delincuente, sí, es verdad que tienen conocimiento a nivel constitucional, sí, es verdad que Ábalos ha estado amañando contratos, sí, es verdad que probablemente se hayan financiado irregularmente, pero no gobierna la derecha. Ese es el país dual en el que Pedro Sánchez insiste y persiste, en el del odio, en el del muro y la polarización. Es evidente. Y por tanto, pues yo dudo que baje mucho más el Partido Socialista. Porque ¿a quién más va a vampirizar? Le queda muy poco ya de Podemos. Por eso la izquierda se está reorganizando. Porque no les da para sumar. Por eso están haciendo un frente popular. Por eso está Rufián preocupado. Por eso están en Sumar preocupados. ¿Dónde va a militar Yolanda Díaz la próxima legislatura? Igual en el PSOE. Paloma. Sí, has mencionado el tema de la inmigración y efectivamente hoy justo tu grupo parlamentario ha presentado una proposición propia para la eliminación del burka, que para ser honesto tampoco estaba en la agenda española, sí, la inmigración, no tanto el burka, pero ya que estamos metidos en harina, me gustaría preguntarte si crees que vamos a asistir a otro cambio de opinión dentro del Partido Socialista cuando llegue a debate la proposición del PP, porque dio la impresión de que había muchos grupos políticos que no querían apoyar la propuesta por quien la firmaba. Ahora la va a firmar el PP, ya más o menos podemos dar por hecho que vais a contar con el grupo, bueno, no sé si con Esquerra, con el diputado Gabriel Rufián sí, porque ayer dijo en ese acto que era una auténtica salvajada lo del burka, y me gustaría saber si crees que ese debate va a poder tener una segunda vuelta y el PSOE, los miembros del gobierno que venían a decir que el burka podía estar dentro de la libertad religiosa que consagra la Constitución, si crees que va a haber ese cambio de opinión y que quizá veamos un debate muy distinto cuando llegue la proposición del PP. Sí, bueno, no estaba en la agenda política general, pero sí Eso ha sido una puya, ¿eh? No, pero sí estaba en la agenda política del PP, porque de hecho en la ponencia política, donde hemos renovado nuestras creencias en julio de este año pasado, iba la proposición de que se prohibiera el burka y el niqab
en España. Es verdad que al final tenemos los cupos que tenemos para presentar proposiciones de ley, y es verdad que el CIS te dice claramente que los problemas de la gente son la vivienda, los autónomos, la fiscalidad que nos están exprimiendo impuestos, y que por tanto tenemos que medir cuáles presentamos. Pero desde luego estaba en la agenda del Partido Popular. Porque de hecho en julio, cuando fue el Congreso, iba en la ponencia del Partido Popular. ¿Va a cambiar el Partido Socialista de opinión? Pues depende. Depende, como todo. Porque ellos cambian de opinión en función del interés. Claro, el debate del otro día, los representantes de todos los grupos parlamentarios de izquierdas fueron muy duros. Algunos le llamaron hasta catetas y monjiles, y a la derecha, ¿no? Que éramos monjiles y éramos catetas, y nos llamaron de todo, ¿no? Por no querer el burka. Entonces, el PSOE va a cambiar de opinión. A mí me resultó curioso porque por la noche hubo una encuesta, no me acuerdo si era en la SER o en El País, y cuando entré en la encuesta llevaba 3.500 votos, y el 95% había votado que sí que había que prohibir el burka y el niqab. Y claro, yo creo que la izquierda se empezó a dar cuenta que empezaron a salir mujeres feministas, mujeres musulmanas, nada sospechosas de ser fascistas y de extrema derecha, diciendo que es una vergüenza que por nuestras calles haya mujeres borradas. Y para mí es sintomático que 24 horas después de que Rufián pulsara el botón del no, subiese a un escenario a decir que sí, que era una vergüenza, ¿no? Por la mañana, Patxi López había estado diciendo que el burka y el niqab, pues que para mucha gente era una expresión de libertad religiosa. Hombre, a mí es que me resulta hasta gracioso ver a la gente de izquierdas defender la libertad religiosa, ¿no? Pero bueno, oiga, ¿pero libertad religiosa es estar invisibilizada? ¿Es estar señalada? ¿Es estar borrada de entre nosotros? No, y además la libertad religiosa no es un derecho absoluto. La ablación genital femenina es una expresión cultural, es una expresión de libertad religiosa. Para el Partido Popular no lo ha sido nunca. ¿Por qué el ser borrada sí lo es? ¿Cambiarán de opinión? Pues si ven que van a perder votos, lo harán, como con todo. Bueno, está en la sala de Europa Press, a ver si tengo más suerte, Alba Manjabacas. No sé si quieres hacer alguna pregunta. ¿No? Me pide, están los periodistas muy calladitos. Si algún periodista quiere hacerme una pregunta, que me mande la cartulina, por favor. Me pide la palabra economista, inversor, José Ramón Galván. Le acercan un micrófono ahí, por favor. Hola, buenas tardes. Me va a tomar cierta confianza con las ponentes. Primero por llevar quizás un poco la contraria a doña Esther y por decir querida Cayetana. Quizás voy a etiquetar una cosa, y es que ¿a qué creen, o si es casualidad, que las mujeres de izquierdas llegan, pues, por ser mujer de, como ha ganado recientemente además un juicio doña Cayetana de alguien que le demandó, y era la mujer por ministra, o la mujer del otro que se financia con prostíbulos, y las de derecha son personas como doña Esther, como doña Cayetana, que hay que felicitarla porque creo que tiene unas mejores tesis de su facultad, como doña Isabel Díaz Ayuso, que se está peleando con 23 y el jefe todos los días con miles de asesores. Entonces, si eso es casualidad o es algo también diferencial entre las de izquierdas y derechas. Y otra cosa muy breve, que han tocado el tema de vivienda. Quería saber si realmente han derogado el derecho a la vivienda, porque todo el mundo diciendo que es un derecho fundamental y que no. Yo creo que este derecho a la vivienda es uno de los principios rectores de la política social y económica, pero no un derecho fundamental. Y disculpe por la... Pero yo no me gusta que hablen por mí, y por lo tanto yo no voy a hablar en nombre de las mujeres de izquierdas. Pero sí le puedo decir que a mí nunca me ha gustado ser una cuota. Yo estuve en una entrevista con una persona que me ha dado el mayor cargo de responsabilidad de mi vida, y hablando de igualdad y de feminismo, y le dije, mira, si me vas a poner porque soy mujer y joven, no me pongas. Si me vas a poner porque crees que soy buena y que soy capaz para hacer lo que quieres que consiga, soy tu mujer. Eso es lo que yo creo. Por las mujeres izquierdas y sobre cómo llegan, le pregunta a ellos, porque yo no voy a hablar en nombre de esas mujeres. Y con respecto al derecho fundamental, lo que es un derecho fundamental es la propiedad privada, que te garantiza que nadie te roba tu casa, que nadie ocupa tu casa,
que tienes derecho a tener una casa en propiedad. Ahora, es evidente que si vivimos en convivencia y vivimos en sociedad, el derecho a la vivienda, a poder vivir de tu trabajo, al poder desarrollar una vida, y eso es lo que tenemos que garantizar los políticos y quienes gestionamos lo público. Que no vale que hagamos vivienda pública, que también, vale que quien quiere construir pueda hacerlo y tenga la libertad para hacerlo y no tenga trabas burocráticas. Juan está poniendo... ¿Estoy diciendo algo mal, Juan? No te escucho ni cuando hablas. Es que el experto en viviendas, ¿Quieres decir algo por alusiones, Cayetana? ¿No? Álvaro, una pregunta. Bueno, quería ahora ir a uno de los temas que están más calientes en estos días, el del DAO. Y quería preguntarte qué te parece que el ministro del Interior haya depositado la responsabilidad de si tiene que dimitir o no en la víctima. O sea, ahora la víctima es la que tiene que decidir si merece irse o no Marlaska. ¿Esto qué opinión tendrías? Bueno, es lamentable, como casi todas las cosas que hace este ministro, que es uno de los más reprobados junto a su compañero Óscar Puente, ¿no? La intervención que dieron los dos el otro día fue lamentable, bochornosa, que ahora cargue sobre las espaldas de una mujer víctima la responsabilidad de que él dimita o no, me parece brutal, ¿no? Él tiene una gran responsabilidad de que el DAO siga siendo DAO. Yo quiero recordar que el DAO se tenía que haber jubilado el año pasado. Nunca antes se había retorcido la ley para prorrogar a una persona que se tenía que jubilar como DAO de la Policía Nacional. ¿Y qué hizo el gobierno de España? Para meter al Partido Popular por la ley del embudo, trajo su renovación y conseguir los votos de la Cámara, trajo su renovación junto a un Real Decreto de ayudas para los damnificados de la DANA. Si no quieres ayudar a los damnificados, o sea, si no quieres renovar a él, di que votas que no a que esta gente le lleguen sus ayudas. Así es como actúa el Partido Socialista, ¿no? Y en aquel momento ya les dijimos que era un escándalo y ya les dijimos que era una vergüenza. Y hoy sabemos que el DAO por el que luchaban era este. Era este. Yo hoy veo a muchos portavoces del Partido Socialista decir que por qué decimos en el Partido Popular que Marlaska lo sabía. La querella se presentó en enero. Me cuesta pensar que se presente una querella por una presunta violación contra el DAO de la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia no lo sepa, teniendo en cuenta que el presidente del gobierno dice quién controla la fiscalía. Pero es que además la querella, el juez abrió diligencias previas contra el DAO el 12 de febrero. El ministro de Interior no sabía que había una querella por presunta violación cuando ya habían sido informadas las partes. No me lo creo, porque es que la alternativa de que esto sea así es que Marlaska es un incompetente y no da para más. Y como todos en esta sala sabemos que Marlaska es una persona inteligente, pues no me queda otra alternativa que pensar que él lo sabía y que lo ha tapado. Y por tanto, oye, lo hemos hablado antes, presunción de inocencia para el DAO, pero es una persona a la que metieron por la puerta de atrás, que nos obligaron a votarle si no dejábamos tirados a los valencianos, que le prorrogaron cuando en 40 años no había pasado nunca, que se presenta una querella en enero y dicen que no saben nada, que en febrero se abren diligencias previas y el ministro de Justicia y el de Interior me dicen que no saben nada. Que no se piensen que la gente es imbécil. Bueno, como me queda una bala o me queda una más. Esta es mi última pregunta, ¿no? Esta es la última. Podemos hacer una más si queréis, pero no mucho más porque... Bueno, yo me la voy a tomar como la última bala y entonces voy a ir a los pactos de las autonomías porque claro, yo de aquí me tengo que ir con algún titular. No, me gustaría, lo has dicho tú antes, Esther, pero me gustaría primero preguntarte como leonesa, no te voy a pedir que me hagas previsiones de una provincia que creo que es la más singular de toda la comunidad autónoma, pero sí un pronóstico, ¿no? De las elecciones. Yo creo que son importantes las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. Me gustaría pedirte un pronóstico y preguntarte qué sería para ti un buen resultado del Partido Popular. Y luego sí me gustaría que te mojaras y me dijeras si descartas que Vox vaya a forzar una repetición electoral en Extremadura. Bueno, soy de una provincia maravillosa, que a quien no la conozca le invito a que vaya, porque tenemos una cultura, una tradición, un patrimonio histórico, natural. Somos la provincia con más reservas de la biosfera de toda España.
se come de maravilla y la gente es espléndida, ¿no? Pero no somos más singulares que otras provincias de Castilla y León. Castilla y León es una comunidad histórica. Me hace mucha gracia cuando algunos partidos independentistas hablan de eso y una nacionalidad histórica. Los de León nos da la risa, y a los de Castilla también. Los condes de Barcelona venían a jurar vasallaje al emperador de León, a la Catedral de León. Es importante recalcarlo. ¿Qué es un buen resultado? El Partido Popular lleva gobernando en Castilla y León casi 40 años. Y siempre nos han revalidado. Y siempre han confiado en nosotros. Y para mí es un buen resultado que vuelvan a confiar en nosotros. Volver a ser el partido más votado de la comunidad. Ganar claramente las elecciones. Que los castellanos y leoneses quieran seguir liderando los principales servicios públicos de España. Que quieran seguir liderando el beneficio y las bajas condiciones fiscales. Somos la segunda comunidad autónoma con menos impuestos propios, lo cual desmonta un discurso que tienen los independentistas: necesito más dinero, necesito más dinero, necesito más dinero. Tienen más que Castilla y León, pero tienen peores servicios públicos. Luego es que gestionas fatal, porque si nosotros, que somos una comunidad humilde, de las que menos dinero tiene, con un Producto Interior Bruto que no es de los más altos de España, con una población baja, despoblada, con dispersión, con envejecimiento, y tenemos los mejores servicios públicos de España, pues es evidente que otros gestionan fatal. Porque si con más dinero, más recursos, más población, más PIB, pues tienen peores servicios, es evidente que lo están haciendo mal, ¿no? Por lo tanto, misión del Partido Popular, tras 40 años gobernando en Castilla y León, seguir liderando, seguir ganando, seguir revalidando la confianza que estoy convencida que vamos a tener de los castellanos y leoneses, porque es un orgullo salir de España y decir: soy de Castilla y León, jo, cómo me gustaría que mi hijo estudiara en un colegio tuyo. Un chaval de los picos de Europa, de Oseja de Sajambre, tiene mejor educación que uno de Múnich, y eso no lo pueden decir el resto de comunidades autónomas. Y por tanto estoy convencida que los castellanos y leoneses volverán a revalidar el gobierno del presidente Mañueco. Sobre los pactos, vuelvo a insistir, es que me niego a creer que Vox, por interés y cálculo partidista y particular, puede frustrar los cambios en las comunidades autónomas o garantizar gobiernos de derechas. Frustrar lo que han pedido los españoles y lo que han pedido en esas comunidades autónomas. Yo entiendo que insisten con eso para poner nervioso, pero de verdad, o sea, un partido que se dice de derechas, la derecha valiente, ¿va a querer frustrar lo que han pedido los españoles? Pues me niego a creerlo, sinceramente. Bueno, gracias. A mí me gustaría, me ha encantado, bueno, como habéis puesto en valor, ¿no?, el papel del Club Siglo XXI, tanto Cayetana como tú, a lo largo de estos más de 50 años. Pero también quiero que sepáis que seguimos haciendo debates. Hemos hecho 3 mesas redondas sobre la transición, donde se han sentado personas con ideologías de derechas y de izquierdas. Por ejemplo, ha estado Bolaños sentado con Pilar Urbano, ¿no?, ¿era? Y otros así, ¿no?, directores de la revista de Diálogo, de Triunfo, del Diario 16. Y entonces seguimos haciendo esas mesas redondas de varias ideologías, y yo tengo la intención ahora de hacer alguna otra, que creo que es muy importante y que se ve muy poco en el país. Darte la enhorabuena porque creo que has tocado todos los temas que nos preocupan. Nos has aclarado lo que el Partido Popular pues va a hacer en la vivienda, en la inmigración, en los autónomos, en la seguridad, en la sanidad, en la educación. Pero sobre todo quiero resaltar una cosa que se ve poco, y es el tipo de persona que eres. Solo alguien muy inteligente, muy seguro de sí mismo, con una gran humildad, es capaz de decir en público que imita algo de alguien, cuando en este país los egos, las prepotencias están al orden del día. Así que eso define tu gran persona, la gran persona que eres, y yo creo que la base para cualquier proyecto, lo más importante es la persona que lo lleva, que lo dirige o que están involucrados, ¿no? Me gustaría terminar dando las gracias a los asistentes, a Cayetana, a Esther y a los periodistas de la mesa, a Paloma y a Álvaro, y terminar esta tarde con un titular que nos den nuestros periodistas. Álvaro, ¿qué titular nos das? A ver, nos ha dado muchos, Esther, porque realmente da mucho juego, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es esta frase. Rajoy se olvidó de la política, es verdad, pero hemos aprendido de los errores. ¿Y tú, Paloma? Pues yo que la política, que no solo es de Twitter y de 15 segundos, existe, y que Esther es más fuerte que dura. Muchísimas gracias.